De los textos bíblicos, el origen de la escritura hebrea poco se puede saber, aunque caben destacar algunos versículos. Por ejemplo, Génesis 4:15. Y le respondió el Señor: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Esta palabra aquí, señal, en hebreo es ot, que también significa letra. Con esto no quiero decir que le pusiera una letra, pero señal, signo, letra es la misma palabra. Porque al fin y al cabo, ¿qué es una letra? Una letra es un signo. También está este versículo: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esto es lo que le dijo a Abraham. Esa señal también es la palabra ot, que significa letra. Y la gran pregunta, aquí en Éxodo dice: entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito. La pregunta es: ¿qué letras usó para escribir eso? Existen rollos de la Biblia en lo que se llama paleohebreo y existen también en la letra cuadrada. Ahora, anterior a esto, es un poco difícil analizarlo porque, por ejemplo, las cartas de Amarna están en acadio, pero es que el 80% del acadio era hebreo y son del año 1380 y pico antes de Cristo. Durante la dinastía de los Amarna, los israelitas vivían en Egipto, y esto es un eslabón de una cadena de un colgante original hecho en Egipto en esa época de la dinastía Amarna, y esto lo hacían igual que los ladrillos, lo cocían en horno muy alto a unos 1000 grados, solamente que luego esto pues lo pintaban con una cosa como con plomo, y luego con esto hacían los collares los egipcios, y seguramente los israelitas que vivían con ellos también. También hay fragmentos de escritos en moabita del 900 a.C., amonita, y bueno, el moabita y el amonita es difícil decir lo que es un dialecto y lo que es una lengua. Tan atrás, un poco difícil de saber. Ya lo que sí es un versículo bíblico propiamente, con lo que ya se diría que ciertamente es hebreo, está en lo que se llama paleohebreo. Ahora, ¿qué es el paleohebreo? Existen básicamente 3 teorías. La primera es la que los cristianos y bastantes del mundo secular dicen, que es una escritura en fase de evolución. Es parecida a la teoría de Darwin. Se va pasando de unos mamarrachos, unas figuritas, que evolucionan poco a poco hasta la escritura cuadrada. Ahora, eso tiene un problema. El problema está que se está llamando paleohebreo, es decir, se está dando por cierto que es un estado evolutivo, cuando eso no se puede probar. Yo cuando era profesor de antropología social allí en la Universidad Nacional en Bogotá, siempre le dejé muy claro a los estudiantes: hacer hipótesis y teorías es muy importante para hacer un estudio, pero lo que jamás se puede hacer es lo que hizo Darwin y lo que se está haciendo con el paleohebreo: dar por hecho, por algo cierto, algo que no es sino una teoría. En caso de que sea un estado evolutivo, eso tiene un problema muy grande, que es la documentación. Sí que el pedazo de versículo más antiguo que se ha encontrado es paleohebreo. También tenemos en Qumran rollos del siglo I de la época de Jesús que están en paleohebreo. Entonces, ¿cómo puedes explicar que
hubiera unos escribas que eran tan meticulosos que seguían todas las reglas que estableció Esdras, 300 y pico reglas, que no se puede tocar una letra con la otra, que tiene que escribirse todo al revés para que no lo hagas de memoria, para que no te saltes nada, que no puede que falte una yod o un acento. Un acento es un palito de letra, en hebreo no hay acentos, no hay tildes. Entonces, ¿cómo podían esos existir y vivir en el mismo lugar con otros que vivían 1000 y pico años atrás? ¿Cómo pueden existir los dos al mismo tiempo? Hay fragmentos de Biblias de la Septuaginta en griego, que está todo en griego, no está en hebreo, pero cuando llega al nombre de Dios, está en hebreo, pero está en paleohebreo. ¿Pero de cuándo son esas Biblias? Del siglo II. Entonces, esa coexistencia es un poco difícil de creer. La otra teoría es que es la que creen la mayoría de los judíos religiosos, es que este tipo de letra cuadrada, Shalom, así, que se llama escritura asiria o Kitab Ashurit, porque la trajo Esdras, porque Esdras cuando vino de Babilonia dijo que este es el tipo de letra obligatorio para escribir los rollos de la Torah. La idea que ellos tienen es que esta es la letra original, esta es la letra con la que Dios escribió los 10 mandamientos, pero que luego, por el pecado del pueblo de Israel, se fue abandonando y deteriorando. O bien se abandonó y se adoptó la escritura fenicia, porque como hablaban prácticamente lo mismo, o por el pecado del hombre, de los israelitas, pues se fue degenerando y convirtiéndose en la otra, en lo que se llama paleohebreo. Poco de monedas están todavía sucias porque no las he lavado. Son de la época de Jesús, bueno, un poco anteriores, de la época de los jasmoneos. Pero, bueno, estas están sucias, otro día las lavo, pero por ejemplo, esta de aquí, que ya está limpiada, esto está en paleohebreo, no está en escritura ashurit, está en Kitab Ibrit. Esta otra de aquí, por ejemplo, esta es la moneda más barata que había, la que la viuda entregó de ofrenda. Bueno, no se ve muy bien porque claro, no es de muy buena calidad las que yo tengo. Si fueran de buena calidad serían carísimas, pero todas estas monedas están en paleohebreo. Entonces, ¿cuál es el problema? Es hebreo, pero la palabra paleo está equivocada, porque los manuscritos estaban en escritura ashurit, la cuadrada, la que conocemos hoy en día, y las monedas están en escritura antigua, pero eran de la época. Así como en Qumran se encontraron un montón de rollos de las escrituras en la letra cuadrada, en Kitab Ashurit, al mismo tiempo también habían rollos de cosas que no eran escrituras, sino que eran cosas de ellos, y está en paleohebreo. O sea, es decir, que las dos escrituras eran simultáneas, de la misma manera que tú, bueno, hoy hay más variedad porque en un computador puedes tener Times Roman y puedes tener un montón de diferentes fonts, pues allí tenían también un par, ¿no? Una cosa es escribir en cursiva, la otra es escribir en mayúsculas, ¿no? Y una cosa es escribir en cursiva y la otra es con letras de imprenta. Una cosa es escribir con mayúsculas y otra es con minúsculas. Siempre hay diferentes tipos de escritura y son contemporáneas. Entonces la palabra paleo evidentemente está equivocada. Da a entender que es un hebreo antiguo, anterior, cuando en verdad estas monedas son de la época del Nuevo Testamento. Entonces hay que vigilar un poco con
con tomar teorías. Entonces hay que vigilar un poco con esto. לכו נרננו לשם, נרננו לשם, נוריו לתודישנו. לכו נרננו לשם, נרננו לשם, נוריו לתודישנו. נרננו לשם, נרננו לשם, נרננו Mirando